Un millonario camina tranquilamente por el jardín de su mansión cuando escucha un sonido ahogado que viene de la tierra. Desesperado, cava con sus propias manos hasta encontrar a una niña de 6 años enterrada viva. Cuando la salva, herida y casi sin fuerzas, ella le susurra algo al oído que lo hace comenzar a llorar inmediatamente. Lo que esta niña reveló es un secreto tan oscuro que nadie podría imaginar. La mañana de abril amanecía con esa luz dorada que solo las primeras horas del día logran ofrecer. Julián Vega caminaba lentamente por los jardines de su residencia, respirando el aire fresco que llevaba el perfume de los jazmines y rosales que él mismo había elegido. A sus 53 años, el millonario había construido un imperio en el sector inmobiliario, pero en los últimos meses sentía un vacío inexplicable que ni todo su éxito lograba llenar. El crujido suave del portón de hierro forjado resonó cuando una brisa matinal lo balanceó. Julián se detuvo cerca del cantero central, donde había mandado plantar sus flores favoritas la semana anterior. El jardinero había hecho un trabajo impecable, dejando la tierra aún mullida y bien preparada. Era su momento preferido del día, esos minutos de silencio antes de que el mundo empresarial comenzara a bombardearlo con llamadas y reuniones. Pero el silencio fue roto por algo extraño. Un sonido amortiguado, casi imperceptible, venía de algún lugar cercano. Julián frunció el ceño, intentando identificar el origen. No era el viento en las hojas, ni el canto de los pájaros. Era algo diferente, perturbador, un sonido que parecía venir de debajo de la tierra. Se acercó al cantero recién plantado, inclinándose para escuchar mejor. El corazón empezó a acelerarse cuando percibió que el sonido tenía un patrón, una cadencia que recordaba a una respiración agitada. Imposible. Su mente racional intentaba encontrar una explicación lógica, tal vez un animal pequeño que se había escondido entre las raíces. Pero el sonido se hizo más nítido. Era, definitivamente, humano. A Julián se le heló la sangre en las venas. Sin pensarlo 2 veces, se arrodilló en el suelo húmedo y empezó a cavar con sus propias manos. La tierra suave facilitó el trabajo, pero cada segundo parecía una eternidad. Sus uñas se rompieron, sus manos se cortaron con las pequeñas ramas y piedras, pero él no paró. El sonido de la respiración se hacía más débil, más desesperado. «Aguanta, aguanta», murmuró, cavando cada vez más profundo. El sudor se mezclaba con lágrimas que ni siquiera notó derramar. Finalmente su mano tocó algo suave. Tela. Cavó alrededor hasta lograr ver un pedazo de ropa infantil. El corazón casi se le paró. Era una niña pequeña de no más de 6 años, enterrada allí como si fuera un tesoro macabro. Con un cuidado extremo la retiró de la improvisada tumba. La niña estaba consciente, pero extremadamente débil. Sus ojos castaños, grandes y asustados, lo miraron con una mezcla de miedo y reconocimiento que él no logró comprender. Estaba lastimada, con arañazos en el rostro y en los brazos. Julián la sostuvo, sintiendo lo pequeña y frágil que era. «Todo está bien ahora», susurró. «Estás a salvo». Pero antes de que pudiera decir algo más, la niña se acercó a su oído y murmuró unas palabras que hicieron que su mundo se le viniera abajo. «Te protegí, Señor, como tú me protegiste aquella vez. Ellos me lastimaron, pero no me duele tanto». Las lágrimas comenzaron a correr por el rostro de Julián sin que él lograra controlarlas. Aquella voz, aquellas palabras, despertaron una memoria que estaba adormecida. Él conocía a esta niña. Sin tiempo para procesar lo que estaba sucediendo, corrió hacia la casa con ella en brazos. Necesitaba llevarla al hospital inmediatamente, pero mientras marcaba el número de emergencias, las palabras de ella resonaban en su mente. ¿Protegerlo de qué? ¿Y por qué alguien le había hecho eso a una niña inocente? En la emergencia del hospital, el equipo médico reaccionó con profesionalismo. La niña, a quien Julián identificó como Luna, fue llevada a una sala de trauma, dejándolo solo en el pasillo, con las manos aún sucias de tierra y sangre. Fue entonces cuando la inspectora Isabel Serrano se le acercó. Era una mujer de mirada penetrante,
que no aceptaba medias verdades. ¿Usted es pariente de la niña?, preguntó. Julián dudó. ¿Cómo explicar que la había encontrado enterrada en su jardín? Yo la encontré, respondió. Estaba lastimada. Mientras esperaba, la memoria que había comenzado a formarse en su mente ganó contornos más nítidos. 3 meses atrás, una tarde lluviosa, vio a una niña pequeña llorando en la acera. Era Luna. Le dijo que la habían echado de un albergue por ser muy difícil. Movido por un impulso, Julián le compró un osito de peluche. Le dio dinero para comida y la dirección de una trabajadora social que conocía. Le dijo que no era difícil, que era especial. Ahora, sentado en la sala de espera, comprendía la conexión. Pero, ¿cómo había llegado a su propiedad? La inspectora Serrano volvió a interrogarlo. Señor Vega, esto no es una casualidad. Generalmente, estos casos involucran algún tipo de venganza o intimidación dirigida específicamente al propietario. ¿Tiene algún enemigo? La pregunta lo tomó desprevenido. En sus años como empresario, había hecho muchos negocios, no todos populares, competidores que perdieron contratos, socios que se sintieron perjudicados. Pero, ¿usar a una niña? Parecía demasiado extremo. A petición de la inspectora, comenzó a elaborar una lista de posibles enemigos. El primer nombre que le vino a la mente fue Rodrigo Montes, un empresario del mismo ramo que había perdido 3 grandes contratos frente a él en los últimos 2 años y que nunca ocultó su amargura. Mientras tanto, el informe médico reveló la crudeza de la situación. Luna no solo presentaba traumas físicos recientes, sino también signos de haber sido mantenida en cautiverio. Tenía marcas de cuerdas en las muñecas y tobillos, y evidencia de desnutrición. La idea de que Luna hubiera sufrido tanto durante semanas era insoportable para Julián. Esa noche, en la soledad de su despacho, ahora convertido en una fortaleza con seguridad privada, recibió la llamada de su hermano mayor, Mateo. Preocupado, Mateo le confesó algo que lo dejó helado. Hacía unos meses, se había encontrado con Verónica Acosta, una corredora inmobiliaria a la que Julián había expuesto por fraude. Ella lo había manipulado, haciéndole creer que Julián era un empresario sin escrúpulos. En su inocencia, Mateo le había hablado de la rutina de Julián, de sus paseos matutinos por el jardín, de su lugar favorito para encontrar paz. Julián sintió un vacío en el estómago. Su propio hermano, sin saberlo, le había dado a su enemiga el mapa exacto para su macabro plan. Al día siguiente, en el hospital, la psicóloga infantil logró hablar con Luna. La niña, con una valentía asombrosa, relató su historia. Había reconocido a Julián en la calle y por gratitud decidió seguirlo para agradecerle personalmente. Fue entonces cuando presenció una reunión entre 3 hombres que planeaban sabotear los negocios de Julián. El líder del grupo, un hombre con una cicatriz en la ceja y un reloj dorado, hablaba de él con un odio profundo. Luna, en su inocencia y lealtad, intentó avisar a las autoridades, pero nadie tomó en serio el relato de una niña de la calle. Los criminales descubrieron su intento de denunciarlos y la secuestraron, no solo para silenciarla, sino para usarla como un mensaje para Julián. La descripción del líder del grupo encajaba perfectamente con Rodrigo Montes. Pero la investigación de la inspectora Serrano reveló una capa de complejidad aún más siniestra. Rodrigo Montes estaba al borde de la bancarrota y culpaba a Julián de su ruina. Sin embargo, no actuaba solo. Alguien lo estaba manipulando, alimentando su odio con documentos falsificados que probaban la supuesta corrupción de Julián. Todas las pistas apuntaban a una única mente maestra, una persona consumida por la venganza, Verónica Acosta. Ella había orquestado todo, usando la desesperación de Rodrigo como un arma y la inocencia de Luna como munición. El plan de Verónica era diabólico. No solo quería la ruina financiera de Julián, sino su humillación total. Lo llamó por teléfono y le dio un ultimátum. Debía confesar públicamente, frente al Palacio de Justicia, una serie de crímenes empresariales que nunca había cometido. Si se negaba, se aseguraría de que Luna desapareciera para siempre. La amenaza era clara y aterradora. Llegó el día de la confrontación. Frente a una multitud de periodistas y curiosos, Julián subió al púlpito. Sabía que Verónica lo estaría observando. Cuando su teléfono sonó, atendió y puso la llamada en el altavoz para que todos la oyeran. La voz de Verónica, fría y triunfante, le ordenó que comenzara su confesión.
Pero Julián tenía otro plan. Mirando directamente a las cámaras, no confesó los crímenes de los que se le acusaba. En cambio, habló de la verdad. He venido a hablarles de una mujer, comenzó, que consumida por el odio, secuestró y torturó a una niña de 7 años porque no pudo aceptar las consecuencias de sus propios crímenes. Un murmullo recorrió la multitud. La voz de Verónica gritó por el altavoz, pero Julián continuó, esta vez confesando su propia falta. Mi crimen fue el orgullo, dijo con una sinceridad que desarmó a todos. Cuando expuse su fraude, me enfoqué solo en la justicia legal, ignorando la justicia humana. Si hubiera ofrecido ayuda en lugar de solo castigo, quizás una niña inocente no hubiera sufrido por culpa de mi ceguera. En ese instante, las sirenas de la policía comenzaron a resonar. El equipo de la inspectora había localizado a Verónica gracias a la llamada. Pero la pesadilla no había terminado. Un último mensaje llegó. Rodrigo Montes, completamente desquiciado al ver que el plan se desmoronaba, había huido y todavía tenía a Luna. La confrontación final tuvo lugar en un almacén abandonado en la zona industrial. Rodrigo sostenía a Luna, con la mirada perdida, atrapado en una red de mentiras. Julián entró solo, desarmado, intentando razonar con él. Fue entonces cuando la pequeña Luna, demostrando una vez más su increíble valentía, habló con una voz clara y firme. «Tío Rodrigo», dijo, «él no es malo. Cuando yo tenía hambre, él me ayudó. La gente mala no hace eso». Las palabras de la niña, tan simples y puras, fueron como un rayo de luz en la oscuridad de la mente de Rodrigo. Comprendió que había sido un peón en un juego monstruoso. Rompió en sollozos y soltó a Luna, quien corrió a los brazos de Julián. Por fin estaba a salvo. Semanas después, la vida de Julián era completamente diferente. Había iniciado el proceso de adopción de Luna. Juntos, en el jardín, transformaron el lugar donde ella había sido encontrada en un vibrante cantero de flores amarillas. El vacío en el corazón de Julián había desaparecido, reemplazado por un amor incondicional. Él la había salvado del peligro físico, pero fue Luna quien lo salvó a él de una vida de soledad. El jardín que fue testigo del horror ahora florecía como un símbolo de renovación y esperanza, un recordatorio de que, incluso en la tierra más oscura, el amor siempre puede encontrar un camino para brotar de nuevo.